Al día de hoy existen tres grandes asistentes virtuales, al menos de este lado del occidente. Amazon con Alexa y su Echo Dot, Google con sus Google Home y Assistant, y por último Apple con su familia de los HomePod. Así que vamos a descubrir juntos a ver qué tal lo ha hecho Apple con este pequeñín que se une a la familia. Existen dos modelos y varían únicamente en el color, en blanco y en negro, que es este que vamos a revisar. Lo elegí básicamente porque al estar recubierto de tela es muy probable que el blanco se ensucie muy fácilmente, o al menos que se le note un poco más. Así que vamos a comenzar con abrir el dispositivo. Este curiosamente no tiene el abre fácil que tienen la mayoría de los dispositivos de Apple ya, pero bueno, tampoco es que sea tan complicado abrirlo. Y pues listo, veamos qué hay en su interior. Y bueno, los materiales de construcción se sienten de calidad inmediatamente. La tela se siente de mucho mayor calidad que sus competidores directos y pues con toda razón, ¿no? Este dispositivo tiene un costo superior a los otros. En México está en 2,500 pesos aproximadamente. Bueno, en la parte superior tiene un grupo de sensores que es donde le vamos a poder subir o bajar el volumen, donde vamos a poder hacer otras interacciones como adelantar una canción, atrasarla, poner pausa, etcétera. Y particularmente todo esto es una pantalla LED que nos permitirá percibir visualmente las interacciones que tengamos con Siri, ¿no? Esto se va a iluminar, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Viene con su cable, un cable que es USB tipo C, y viene conectado directamente al HomePod. No hay forma de que lo podamos quitar. Y bueno, en la caja nos encontramos como siempre con este pequeño grupo de manuales que no van a variar en nada. Y curiosamente pues viene con su cargador, que si no me equivoco es un cargador de 20 watts. Y esto es muy importante que lo consideres. El HomePod necesita forzosamente esta carga mínima. Si llegaras a cargarlo o poner otro cargador distinto con un wattaje mucho menor, lo que haría es el HomePod te estaría avisando, ¿no? Mostraría una alerta en rojo de que no tiene la carga suficiente para poder funcionar. Entonces es muy importante que sí ocupes este cargador, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con la configuración del HomePod. Ya lo conecté y ahora vamos a esperar a que encienda. Y bueno, de inmediato, si te das cuenta, de inmediato en el iPhone ya detectó que hay un HomePod mini cerca. Y bueno, pues vamos a empezar a configurarlo. Lo primero que nos pide es instalar la aplicación de casa. Ya la tengo instalada. Y voy a elegir dónde lo voy a poner. Yo voy a elegir que se ponga en mi oficina, que es donde lo voy a obtener estos días que lo voy a estar probando. Y bueno, me pregunta si quiero darle acceso a cierta información de mi calendario, mi agenda, mis recordatorios, las llamadas, etc. Yo lo voy a aceptar porque particularmente estoy interesado en que el HomePod me sirva como un asistente, ya que voy a estar en mi oficina. Y bueno, ya por último me dice cómo es que activaré a Siri, ¿no? Entonces vamos a continuar. Aceptaremos los términos y condiciones. Y bueno, ya por último me dice que empiece a transferir la configuración de los datos. Aquí me pide que acerque la cámara. Bueno, ya por último, si quieres hacer una configuración adicional, lo harás en la aplicación de casa que se instaló previamente. Entramos y en esta parte ya de favoritos viene el icono del HomePod, ¿no? Simplemente lo tocamos con una pulsación larga y lo primero que nos va a mostrar es la última reproducción de música que hayas generado, ¿no? Si damos scroll nos muestra algunos datos adicionales como la habitación donde se encuentra, si lo quieres agregar o no a favoritos, automatizaciones, que esto está bastante interesante si quieres empezar a generar algún disparador en caso de que entres, salgas de tu casa, se prende un foco, etcétera.
Si queremos hacer un cambio en la configuración de Siri para que nos escuche, para que solamente funcione cuando lo tengamos pulsado, para que emita una luz, etcétera, ¿no? Los idiomas, el historial de las peticiones que has hecho. Si quieres activar el intercomunicador, que prácticamente es que envíes una notificación ya sea desde tu iPhone, desde tu Apple Watch o desde el propio HomePod hacia el resto de los HomePods y se escuchen todos los demás dispositivos. La localización, si quieres permitir que esté activa. Y bueno, ya datos prácticamente de la configuración y el modelo del dispositivo. Casi lo olvido. Si estás considerando comprar este HomePod mini, sí o sí debes contar con un dispositivo Apple, ya sea un iPhone o un iPad, porque como lo viste en los pasos anteriores, la configuración se hace a través de estos dispositivos y la comunicación, así como la música, se envía a través de AirPlay. Entonces no hay forma de que a través de otro dispositivo, ya sea otro smartphone, un Android o algún otro dispositivo, puedas enviar música o sonido, porque no cuenta con Bluetooth. Entonces esto te lo digo para que por favor lo tengas en consideración. Y por ahora es todo. Lo que haré es estarlo probando en estos días para poder traerles en otro video mi experiencia, recomendaciones y tips para sacarle el mayor beneficio posible. Así que si estás pensando en comprarlo o ya lo tienes y te gustaría saber algo particular, déjamelo en los comentarios y prometo responderlo en el siguiente video. Y por favor no olvides suscribirte al canal para que estés al pendiente de todo el contenido que estaré subiendo, ya que vienen otros unboxings, reviews, tutoriales y más para este 2021. Por ahora nos vemos. Bye.